En esta ocasión vamos a transformar los números decimales a fraccionarios y los fraccionarios a decimales. Para ello, recordemos que las fracciones se clasifican en propias e impropias. Una fracción propia es aquella donde el numerador siempre es menor que el denominador. Por ejemplo, los que tenemos aquí. Por el contrario, una fracción impropia implica que el numerador siempre es mayor al denominador. Un ejemplo de la fracción impropia son los números mixtos. Por ejemplo, 5 tercios, el cual se puede escribir como una parte entera y una parte fraccionaria. Para ello se debe descomponer, igualando el numerador al denominador, en este caso 3 tercios más 2 tercios. 3 tercios simplificando queda 1 más 2 tercios. Escribiéndolo en forma de número mixto quedaría 1, 2 tercios. Si se desea, también se puede representar gráficamente, donde la unidad se divide en 3 partes, se toma un entero y de la siguiente unidad se tomarían 2 fracciones. Ahora hagamos la conversión. Pasemos de un número fraccional a un número decimal. Para ello, lo que vamos a hacer es dividir el numerador entre el denominador hasta que el residuo de esa división sea igual a 0. En este caso, un medio implica que 1 se divide entre 2, obteniendo 0,5. Igualmente se hace esta operación si la fracción es negativa. Dividimos el valor absoluto del numerador, que es 28, entre el denominador, hasta que la división arroje un residuo de 0. El signo se conserva. Ahora hagamos la conversión de números decimales a fraccionarios, pero antes de ello, recordemos que los números decimales se subclasifican en finitos e infinitos. Un número finito es aquel que tiene una cantidad determinada de números después de la coma. Por el contrario, los infinitos se subclasifican en periódicos, en semiperiódicos. Un periódico es aquel que tiene una cantidad de números que se repiten formando un patrón después de la coma. Lo hacen de forma indefinida. Ese patrón es al que se le denomina periodo. Los semiperiódicos se asemejan a los periódicos, solamente que el patrón que se repite no está después de la coma, sino después de algunos números. Los números antes de este periodo se denominan anteperiodo. Conociendo esto, ahora hagamos la transformación. Tenemos este número finito. ¿Qué hacemos? Primero, tenemos que transformarlo a una fracción, lo que implica que el numerador va a tener esta cantidad pero sin la coma. Miramos cuántos números hay después de la coma. Solo hay un número, por ende vamos a utilizar una potencia de 10. Implica que solo escribiremos un 0. Teniendo esta fracción, podemos simplificarla, recordando que simplificar es dividir por la misma cantidad el numerador y el denominador. En este caso, podemos dividir entre 5, obteniendo 21 medios. Esta fracción ya no se puede dividir ni simplificar. Por ende, se denomina fracción irreductible. Tomemos otro ejemplo. Tenemos este número decimal y recordemos que el numerador es la cantidad o el número representado sin las comas. Y el denominador implica cuántos números hay después de la coma. En este caso, al haber 2 números después de la coma, implica que debes utilizar una potencia de 10 a la 2 o 1 acompañado con 2 ceros, que sería el 100. Recordemos que los números se pueden simplificar. 6 sobre 100 podemos ambos dividirlos entre 2, obteniendo 3 sobre 50. Recordemos que también hay otro tipo de decimales que son los infinitos periódicos. Recordando que el periódico es aquel que tiene un patrón que se repite después de la coma. Ese patrón
se lo representa siempre con una línea encima de los números que se están repitiendo. Ejemplo, 4,1 implica que el 1 es el que se repite de forma indefinida, formando un número infinito. Para ello, vamos a colocar el numerador y aquí colocamos una condición, que es el restar el número decimal sin la coma con la parte entera de este número. 41 menos 4. En el denominador vamos a colocar 9, tantas veces como haya dígitos en el patrón que se repite. En este caso, el 1 es el periodo, solo vamos a colocar un número 9. Hacemos la resta y esta sería la fracción que representa este número decimal. Hagamos un segundo ejemplo. Recordemos, 71 en este caso es el periodo. Lo restamos a la parte entera. En el denominador colocamos el número de nueves que igualen a la cantidad de dígitos que tiene el patrón del periodo, que es 71, son 2 nueves. Realizamos la resta y ahí quedaría ya la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si el decimal es semiperiódico? Por ejemplo, este caso. El patrón no se repite después de la coma, sino que hay un número antes. En este caso vamos a restar el número decimal sin la coma con el número que está antes del periodo también sin la coma. 264 menos 26. En el denominador colocamos 9 como la cifra que tenga el periodo y tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. En este caso, recordemos que el anteperiodo es la parte decimal que no se repite. Colocaríamos 90, 9 por el periodo y 0 porque hay un número antes del periodo, quedando después de la resta esta cantidad. En este caso podemos simplificar dividiendo tanto numerador como denominador entre 2 y esta ya sería la respuesta. Hagamos un segundo ejemplo. Tenemos esta cantidad. Miremos que el numerador se obtiene al restar el decimal sin la coma y el número que está antes del periodo también sin la coma. Quedaría 237 menos 23. En el denominador vamos a colocar 9 como las cifras que tenga el periodo y ceros como las cifras del anteperiodo. Solo hay un periodo que se repite, que es el 7, implica que es un 9. Y hay dos números antes de este periodo, después de la coma, representan dos ceros. Con la resta quedaría 214. Este número se puede simplificar, obteniendo 107 sobre 450. Muchas gracias a todos, los espero en un próximo tutorial para ver cómo se operan los números fraccionarios y los números decimales. Hasta la próxima.